Buenas noches, gusto de saludarlos. Qué bueno que estén por aquí. Buenas noches. Hola, gusto de saludarla. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para resolver antes de comenzar la clase del día de hoy. Buenas noches, Valverde, Gisela, Chita y Garrido. ¿Qué manda? ¿Solo me está dando buenas noches o necesitaba plantear algo? Solo saludaba. Muchas gracias, muy fina. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy nuestra clase y vamos a dar la parte teórica del procedimiento económico coactivo. Hoy vamos a hablar de este procedimiento económico coactivo. Si en el camino ustedes van teniendo dudas, alguna pregunta, entonces les pido que la vayan haciendo de una vez. Hoy vamos a, permítanme, chica, ahí está. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver lo que es el procedimiento económico coactivo. Para llegar a este procedimiento económico coactivo, ustedes ya saben que tuvimos que dilucidar un proceso en donde el contribuyente no está de acuerdo con los ajustes que le formuló la Superintendencia de Administración Tributaria. Deme un momentito, solo voy a ponerle el cargador a la computadora. Bueno, perdonen entonces. Entonces yo les decía que ya el contribuyente tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos, de que se le revisara la resolución, se le revisara la legalidad de la resolución, la juridicidad, ya planteó el recurso de casación, ya fue resuelto, ya planteó un amparo, ya fue resuelto, y resulta que todo llegó a determinar que él tiene que pagar los impuestos. Pero ya en esta etapa, él se comienza a hacer como el olvidadizo y no le paga al Estado. Y aquí precisamente comienza el procedimiento económico coactivo. ¿Por qué? El Estado necesita un procedimiento y un ordenamiento legal que le permita hacer efectivo este tipo de cobros. Si en el camino se les va presentando alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganmela, que no hay ningún inconveniente. El problema aquí sería que por pena no preguntara y no tuviéramos claro esta situación. ¿Qué vamos a ver de este procedimiento económico coactivo? Vamos a ver su definición, su fundamento legal, su jurisdicción, su organización jurisdiccional y vamos a ver la demanda. Estamos claros que el Estado necesita de un procedimiento y un ordenamiento legal para poder hacer valer sus derechos como un sujeto activo de la relación jurídica tributaria. ¿Frente a quién? Frente al contribuyente. Y poder obtener de este último el efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales que contrae. Cuando existe resistencia
de parte del sujeto pasivo, que es el contribuyente, en no querer pagar lo que adeuda. O sea, estamos aquí ante la existencia de un contribuyente fuerte que, a pesar de que ya se resolvió que él debe de pagar los impuestos, se está haciendo toda clase de árabe, como dicen ustedes, para no hacerlos efectivos. El Estado y la administración fiscal deben estar dotados de un mecanismo que le permita ejercer suficiente coacción. ¿Sobre quiénes? Sería la pregunta de ustedes. Sobre el sujeto pasivo y obtener un efectivo cumplimiento de adeudos impositivos. Es entonces que la gran mayoría de legislaciones modernas han provisto a la administración fiscal de un procedimiento conocido como económico coactivo. El procedimiento económico coactivo en México es llamado como procedimiento administrativo de ejecución, porque eso es un procedimiento de ejecución. Aquí ya no se va a discutir si el contribuyente tiene la razón, si le están cobrando lo que tiene que pagar, sino que aquí lo que se le está cobrando es lo que ya está debidamente evidenciado en un documento que se llama título ejecutivo. Como parte del proceso fiscal se encuentra la fase relativa al cobro de las contribuciones que se adeudan al fisco, el cual supone el agotamiento previo de los procedimientos para la determinación del crédito fiscal. ¿Cómo lo vamos a definir? Si nosotros tenemos que dar una definición, ¿cómo es que va a ser nuestra definición? El procedimiento económico coactivo es aquel procedimiento de ejecución por medio de la cual el fisco, en base a un título con fuerza ejecutiva suficiente, reclama ante un órgano jurisdiccional el pago de un adeudo tributario por parte del contribuyente. Es aquel a través del cual el Estado ejerce su facultad económica coactiva, es decir, su facultad que le permite exigir al contribuyente el cumplimiento forzado de sus obligaciones fiscales, que muchas veces y en su caso se deriva de hacer efectivos los créditos fiscales exigibles. Aquí esa definición dice con necesidad, sin necesidad de que intervenga. No, para nosotros es necesaria que intervenga el Poder Judicial u otra autoridad jurisdiccional para hacer valedero el derecho. O sea, ¿por qué? Porque nosotros sí vamos a ir a pelear esto a los juzgados de lo económico coactivo. Aquí hay una definición muy clara de Eric Mesa Duarte, que fue magistrado de la Corte de Apelaciones, fue secretario de la Corte del presidente, la Corte del presidente del organismo judicial, y creo que es un gran docente. Y él en su tesis dice, es aquel procedimiento a través del cual el Estado ejerce su facultad económica coactiva, por lo tanto, es la facultad de exigir al contribuyente el cumplimiento forzado de sus obligaciones fiscales. ¿Por qué forzado? Porque lo ideal sería que el contribuyente, sabiendo que no le asiste el derecho, el cual fue ya discutido en el contencioso administrativo, él de buena fe y voluntariamente decida el pago de las obligaciones fiscales. Nuestra ley tiene un concepto
y está en el artículo 171 del Código Tributario. A ver, ¿quién me ayuda? Si me hace favor a leer el Código Tributario, es que yo por el catarro tengo medio prohibido hablar, pero tengo que dar clases. Ahora, si alguien me ayuda a leer, yo se lo Yo agradecería. le ayudo. A ver, 171 y despacito, si me hace favor. Ok. Artículo 171. Concepto y características. El procedimiento económico coactivo es un medio por el cual se cobran en forma ejecutiva los adeudos tributarios. Tiene como características propias brevedad, oficiosidad y especialidad. Ahí está entonces. Si ustedes se dan cuenta, hay una palabrita ahí en lo que nos leyó la compañera y que aquí está resumido, dice, se cobra ejecutivamente adeudos tributarios. Y por eso tiene la característica de especialidad. ¿Por qué? Porque está dirigido este económico coactivo en el ámbito tributario, ¿a qué? A cobrar de manera ejecutiva adeudos tributarios. Ahí miramos en este artículo que hay características. Y la primera característica que aparece es la de brevedad. ¿Qué dice este artículo de brevedad? Perdón, esta característica de brevedad. Dice Jorge Mario Castillo González. Se refiere a que en un proceso rápido que tiene normas sencillas, sin trámites engorrosos que alarguen el proceso, en un proceso antiformalista de conformidad con el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver qué dice. Permítanme que estoy buscando mi código. Si alguien tuviera el código ahí le pediría porque yo lo leí en un ratito. Lo que, a alguien ayúdeme ahí con el Código Procesal Civil si me hace favor. Acá lo tengo, licenciada. Dígame el 64, ¿qué dice? Muy bien. Gracias. Artículo 64. ¿Qué dice? Carácter de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Ahí está. O sea, por eso van a dar ustedes cuenta más adelante que este proceso es completamente pequeño. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay ningún derecho que discutir. Ese derecho ya se discutió y el contribuyente lo perdió. Y cuando el contribuyente lo pierde, lo que tiene que hacer es pagar. Pero aquí se está haciendo como el dormido y lo que no quiere es pagar. Este es un proceso de ejecución en donde se ejecuta el derecho preexistente al acreedor. Aquí los plazos son cortos para llevar a cabo una etapa procesal. El procedimiento es breve porque no hay cuestiones de derecho que resolver. Solo se busca el pago de una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero tiene que tener 3 características aparejadas: líquida, exigible y de plazo vencido. La otra característica es la característica de la oficiosidad. Y aquí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice Raúl Antonio Chicas Hernández, que falleció, y él señaló que en esta etapa es primordial y esencial dentro del proceso económico coactivo, debido a que a través de este se obtiene la satisfacción de los recursos del Estado o de la administración, razón por la cual la propia administración lo debe de impulsar de oficio y requiere el cobro. Para el licenciado Jorge Mario Castillo, él manifiesta que esta característica significa que el proceso es impulsado de oficio
por el tribunal, por el juzgado de primera instancia, sin necesidad de petición alguna. Pero sí quiero que lo tengan claro que en la práctica casi no se lleva a cabo esta característica. Siempre hay que irle anunciando al juzgado o al tribunal y pidiéndole cada una de estas etapas que son bien importantes. Los autores García de Enteria y Fernández, Orellana Vigarco y otros autores coinciden en afirmar que esta característica es muy particular de los procesos económicos coactivos y se refieren a que todos los actos procesales son desarrollados obligatoriamente por la administración de oficio y por lo tanto no admite la caducidad de la instancia por abandono de la parte actora. Y por lo tanto no admite la caducidad de la instancia por abandono de la parte actora. Y tampoco el desistimiento de la misma. Aquí precisamente es donde se mira la brevedad de este procedimiento. Por ejemplo, en un proceso civil, si durante 6 meses no avanza la consecución del proceso, se puede plantear simplemente y sencillamente la caducidad de instancia y procede. Aquí no. Aquí ni procede la caducidad de instancia por abandono de la parte actora, que siempre va a ser el Estado, ni el desistimiento de parte. ¿Por qué? Porque son recursos del Estado. Y lógicamente nadie puede presentar un desistimiento de un dinero que no es de él, que no le corresponde. Especialidad. Jorge Mario Castillo indica que esta característica se refiere al proceso consagrado a sustanciar una materia especial. ¿Y cuál es esa materia especial? La tributaria. Este proceso es un proceso de ejecución, pero con una especialidad particular, con un área determinada. ¿Cuál es esa área determinada? Exclusivo para los tributos. Porque es un juicio especial de los llamados ejecutivos, mediante el cual el fisco cobra una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. La naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es un procedimiento administrativo, tanto subjetiva como objetivamente considerado. Desde el punto de vista subjetivo, porque quien lo ejecuta es la administración. Y desde el punto de vista objetivo, porque su finalidad no es la resolución de una controversia. Eso ya se discutió, eso ya pasó en otro procedimiento, en el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Sino aquí lo que interesa es la recaudación de un importe de lo debido en virtud de un crédito fiscal. Este es un ejemplo, no satisfecho voluntariamente y oportunamente por el deudor del crédito. Aquí ya no, aunque el deudor no esté de acuerdo, eso ya lo discutió en otro procedimiento. Aquí lo único que le queda, si hay un título ejecutivo, es pagar lo que tiene que pagar. Porque si quiere alegar, como que agarró un camino equivocado, porque no es aquí donde tiene que dilucidar esa controversia. La finalidad. Hay 2 tipos de finalidades de este procedimiento. Hay una finalidad esencial, y la finalidad esencial es
salvaguardar y asegurar los intereses de la administración fiscal. Finalidad específica: obtener el pago de los adeudos a favor del fisco. Las municipalidades, las entidades autónomas y las descentralizadas. De ese procedimiento contencioso administrativo y el procedimiento económico coactivo tienen algunas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Nosotros ya vimos que el contencioso administrativo en materia tributaria, su fin esencial es proteger los intereses y derechos de los contribuyentes. En él se discute y se somete a prueba la legitimidad y la legalidad de la obligación tributaria impugnada por el contribuyente. Otro de los aspectos que se discuten es si el contribuyente está obligado o no a pagarlo. Eso es la base del procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Pero el económico coactivo, ¿cuál es su finalidad esencial? ¿Cuál es? Salvaguardar los intereses del Estado y la administración fiscal. Su objeto es el cobro de un adeudo fiscal. Ese adeudo fiscal es a favor del fisco, de las entidades descentralizadas o autónomas, teniéndose por cierta y legítima a la obligación tributaria, la cual se estima probada legalmente. ¿Cuáles son las peculiaridades que presentan este procedimiento? Si a alguien alguien tiene alguna duda, vayan por favor formulándolas sin ninguna pena. Vayan haciéndolas para que podamos ir resumiendo esta situación. Aquí, para poder plantear el económico coactivo, lógicamente se necesita el auxilio de un abogado. Entonces, lógicamente, el memorial tiene que llenar los requisitos de una primera demanda, en donde lógicamente es necesario citar leyes. Claro, si lo hace un abogado. Antes decían los abogados y todo el mundo hacía chiste si el memorial era con leyes y sin leyes. Bueno, si el memorial lo hace el abogado, tiene que tener leyes, porque quien conoce las leyes somos nosotros. Y aquí hay dos aspectos que parecen irrisibles, pero que son importantes, y es que se tramite en papel simple y que el impulso es de oficio. Y si ustedes se dan cuenta, ese impulso de oficio estaba adelante en el artículo 171 del Código Tributario como una de las características que se deben de cumplir. Ahora, para que proceda este procedimiento económico coactivo, es necesaria la existencia de un documento. Ese documento que la ley llama título ejecutivo. Y es en donde se establece plenamente el adeudo que el contribuyente le tiene al Estado o a sus entidades descentralizadas o autónomas. Pero ese adeudo tiene que tener 3 características. Y esas 3 características son líquido, exigible y de plazo vencido. A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor, el artículo 172 del Código Tributario? Disculpen, pero yo tengo prohibido leer mucho. ¿Se lo leo yo, licenciada? A ver, por favor, va despacito el 172 si me hace favor. Muy bien. Artículo 172.
Procedencia. Solamente en virtud de título ejecutivo sobre deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles, procederá la ejecución económico coactiva. Ahí está, miren, es lo que yo le digo, que hay que revisar eso de las deudas, eso que está diciendo el compañero. Vuélvalo a repetir, por favor. Líquido, léalo todo para que pongamos atención. Claro. Procedencia. Solamente en virtud de título ejecutivo sobre deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles, procederá la ejecución económico coactiva. ¿Continúo? Sí, continúo. Muy bien. Podrá también iniciarse el proceso económico coactivo para reclamar el pago de fianzas con las que se hubiere garantizado el pago de adeudos tributarios o derechos arancelarios constituidos a favor de la administración tributaria. Como único requisito previo al cobro de la fianza por esta vía, debe la administración tributaria requerir el pago de la fianza por escrito en forma fundamentada y la afianzadora incurrirá en mora si no paga dentro del plazo de 10 días. En ningún caso será necesario recurrir al arbitraje. Constituye título ejecutivo sobre deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles los documentos siguientes. 1. Certificación o copia legalizada administrativamente del fallo o de la resolución que determine el tributo, intereses, recargos, multas y adeudos con carácter definitivo. 2. Contrato o convenio en que conste la obligación tributaria que debe cobrarse. 3. Certificación del reconocimiento de la obligación tributaria hecha por el contribuyente o responsable ante autoridad o funcionario competente. 4. Póliza que contenga fianza en la que se garantice el pago de adeudos tributarios o derechos arancelarios a favor de la administración tributaria. 5. Certificación del saldo deudor de cuenta corriente tributaria de obligaciones líquidas y exigibles. 6. Otros documentos en que consten deudas tributarias que por disposiciones legales tengan fuerza ejecutiva. Bueno, y ahí es donde precisamente entra la sentencia. O sea que aquí, si ustedes se dan cuenta, hay varios títulos ejecutivos que son firmados en la propia administración pública y es donde consta el reconocimiento del que debe de pagar la deuda. Y en otros casos, cuando ya hay sentencia debidamente ejecutoriada. La sentencia es debidamente ejecutoriada cuando ya no hay ningún recurso más que plantear. Entonces, lógicamente, si ustedes quieren iniciar una demanda económica coactiva, tienen que tener ese título ejecutivo. ¿Por qué? Porque aquí ya no se va a discutir asuntos de derecho. Aquí ya no vamos a discutir si la resolución es correcta o es incorrecta. Eso ya no importa. Aquí lo que vamos a discutir es si el título ejecutivo llena los requisitos y si tiene todas las cuestiones a su favor para hacerlas. Eso es lo importante. El procedimiento económico coactivo, al igual que la demanda contenciosa administrativa, por una disposición interna de la Corte Suprema, debe de presentarse en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo, de conformidad con el Acuerdo 9-2003 que fue emitido en su momento por la Corte Suprema de Justicia. Este acuerdo es de fecha 10 de abril del año 2003, en donde en el inciso primero, en el artículo primero, inciso A, dice, debe recibir demandas ejecutivas y providencias de urgencia o cualquier otra que corresponda a los juzgados de primera instancia de lo económico coactivo del Departamento de Guatemala en el ámbito de su competencia. Pero si, lógicamente, ustedes están en Quetzaltenango,
ahí hay centro de servicios auxiliares. Si hay en Zacapa, creo que también hay centro de servicios auxiliares, pero si no hubiera eso, porque el acuerdo es solo para Guatemala, entonces deberán de buscar, lógicamente, en qué juzgado lo van a presentar e ir directamente al juzgado correspondiente. Esta razón de la distribución, como les dije, ha sido porque se quiere conseguir una distribución equitativa entre todos los órganos para evitar que en unos presenten más que los otros. En la capital hay 3 juzgados de lo económico coactivo actualmente y hay una sala de apelaciones que es la sala segunda instancia del Tribunal de Cuentas, que va a ser quien va a ver la segunda instancia. A ver, sigamos leyendo, por favor, el artículo 173. A ver qué dice el 173, si es tan amable. Muy bien, licenciada. Gracias. Vamos despacito siempre. ¿Lo leo yo o lo lee la compañera? Como sea, ahí el que me haga favor. Si quiere, me hace usted favor o la compañera, no sé cómo, pónganse de acuerdo ustedes ahí. Bueno, entonces lo leo yo. Muy Artículo bien. 173. Requisitos del título ejecutivo administrativo. Uh-huh. Para que los documentos administrativos constituyan título ejecutivo de cobranza, deberán reunir los requisitos siguientes. 1. Lugar y fecha de emisión. 2. Nombres y apellidos completos del obligado, razón social o denominación del deudor tributario y su número de identificación tributaria. 3. Importe del crédito líquido exigible y de plazo vencido. 4. Domicilio fiscal. 5. Indicación precisa del concepto del crédito con especificación, en su caso, el tributo, intereses, recargos o multas y del ejercicio de imposición a que corresponde. 6. Nombres, apellidos y firma del funcionario que emitió el documento y la indicación del cargo que ejerce, aun cuando sea emitido en la forma que establece el artículo 125 de este código. 7. Sello de la oficina administrativa. Siga leyendo el siguiente. El siguiente es la sección segunda, procedimiento, artículo 174. Iniciación del procedimiento y audiencia. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerare suficiente y la cantidad que se reclama fuere líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución y ordenará el requerimiento de pago al obligado y el embargo de bienes en su caso. Bueno, este artículo le pedí favor al compañero que lo leyera por una simple razón. Dese en cuenta que a donde le entran primordialmente es a medidas que aseguren el cobro del documento. Lógicamente, si hay cuentas bancarias, se embargará la cuenta bancaria. Si hay bienes que resolver, será esto lo que se hará. Entonces, sí es importante que se den cuenta que esto lo que tiene como meta es cobrar una cantidad líquida exigible y de plazo vencido. Eso es lo que interesa. Aquí ya no se va a discutir quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque no es mediante este procedimiento que se va a hacer. Esto debió haberse probado a través del estudio de los libros de contabilidad dentro del económico coactivo. Aquí ya solo lo que nos interesa es el cobro. Lo que sí hay que tener muchísimo cuidado, tal como lo indicó el compañero, es que debe de cumplirse con los requisitos básicos del título. Se deben de consignar los datos tal como aparecen en el TPI. O sea, hay que tener mucho cuidado si uno no quiere ser responsable en el pago de impuestos que no le corresponde. Y aquí, lógicamente, es importante que tengamos la situación
de cada uno de ellos si son tan amables. En los departamentos también hay juzgados de lo económico coactivo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Sí, alguien levantó la mano. ¿Qué manda? ¿Alguien levantó la mano o su micrófono? Lo escuchamos. Disculpen, ¿alguien activó su micrófono? ¿Qué fue lo que escuché yo? Así, Eddie Giovanni García Flores tiene levantada la mano. ¿Qué manda? Eddie Giovanni García Flores levantó la mano. Gracias, licenciada. ¿Se me escucha o no? Perdón. que no se- Ahorita sí. No le escuchábamos, pero ahorita sí. Disculpe el atrevimiento. Estoy escuchando que le está afectando mucho la voz, licenciada. Sí, fíjese. ¿Por qué no mejor toma un descanso? Nosotros no hay problema, ¿verdad, licenciada? Le entramos al doble la próxima clase. Es que sí, ya le escuché que ya le está afectando mucho en este momento. Yo porque ya pasé por eso le digo. ¿No? Va, solo voy a terminar, le agradezco mucho, solo voy a terminar y entonces sí le acepto hoy, muchas gracias. Pero vamos a terminar aquí un momentito que nos hace falta hoy y muchísimas gracias por su comprensión. Entonces yo les decía que en los departamentos, ustedes saben que también hay juzgados de primera instancia de económico coactivo. ¿O todavía queda el modelo de esos juzgados mixtos de primera instancia que habían? ¿Cuáles eran esos juzgados mixtos de primera instancia? Son aquellos que tienen varias competencias, que regularmente tenían competencia civil, económico coactivo o contencioso administrativo. Entonces, precisamente, estas son las situaciones que tenemos que tener claramente establecido. Otra cosa que tenemos que tener claramente establecido, y así lo deben de ver ustedes, es que aquí ustedes no pueden presentar una demanda si no va acompañada del título ejecutivo, porque lo que van a hacer es cobrar. Y esa cantidad líquida, exigible y de plazo vencido debe de estar contenido en un documento. En un documento que es precisamente el documento que se va coactivamente a ejecutar. Naturalmente que estos procesos no existirían si el contribuyente cumple con pagar. Porque si ya tuvo la posibilidad de plantear el contencioso administrativo, ya planteó el recurso de casación, ya planteó el amparo y ya se estableció que él tiene la obligación de pagar el impuesto, lógicamente, ¿qué es lo que él está esperando? O sea, debería de cumplir con la obligación que tiene. Y la obligación que tiene es pagarle al Estado o a sus entidades autónomas o descentralizadas lo que les tiene que pagar. ¿Cuándo procede este procedimiento? Esto está contenido en el artículo 172 del Código Tributario que el compañero lo leyó y me hizo favor de leer. Y ese artículo dice que solamente en virtud de título ejecutivo sobre deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles. Y también señala ahí que cuando se quiera reclamar el pago de fianzas con las que se hubiere garantizado el pago de los adeudos tributarios o derechos arancelarios constituidos a la administración. Lógicamente, recuerden ustedes que ese contencioso no va dirigido a una empresa o un particular, porque en el caso de las fianzas siempre aparece un banco que es el fiador. Entonces, aquí se va a demandar al banco para que pague la fianza que le constituyeron como garantía de adeudo tributario o de derecho arancelario. Pero siempre
siempre en relación con deudas tributarias que se le tienen. Ya leímos cuáles son los títulos ejecutivos. Eso el compañero ya me lo leyó. Entonces, fíjense que los títulos ejecutivos es certificación o copia legalizada administrativamente del fallo o de la resolución que determine el tributo, intereses, recargos, multas y adeudos con carácter definitivo. Contrato o convenio en que conste la obligación tributaria que debe cobrarse. Certificación del reconocimiento de la obligación tributaria hecha por el contribuyente o por el responsable ante autoridad o funcionario competente. Si ustedes se dan cuenta, estos tres títulos son los que son los que la SAT puede conseguir a través del procedimiento administrativo. Ahí puede ser que se tenga ese convenio, que se tenga ese reconocimiento de la obligación. La otra es la póliza que contiene fianza, en la que se garantiza el pago de adeudos tributarios o derechos arancelarios a favor de la administración tributaria. Certificación de saldo deudor de cuenta corriente tributaria de obligaciones líquidas y exigibles, y otros documentos referentes en que consten deudas tributarias que por disposiciones legales tengan fuerza ejecutiva. Luego, el otro artículo tiene los requisitos que tienen que llenar esos títulos ejecutivos. Yo les pediría que me ayuden porque no puedo seguir hablando y que lean su artículo 173 del Código Tributario, en donde están los requisitos que debe de tener el título ejecutivo. Y aquí volvemos a ver que hay dos clases de económico coactivo. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? A nosotros no nos interesa el que está regulado en la ley del Tribunal de Cuentas. Ese no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa, lógicamente, el que está en el Código Tributario, que está establecido en el decreto 6-91 del Congreso de la República. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no es así, nos vemos el día martes, primero Dios, en la facultad y terminamos nuestro programa. Yo espero ya tener para ese día ya los exámenes calificados, ya casi terminé los exámenes. Este fin de semana continúo con el correo viendo los laboratorios y les doy las notas el martes. Vieran que estoy un poco decepcionada y les voy a decir por qué estoy decepcionada. Porque miren, hay personas que creen que uno no mira los laboratorios. Hay varias personas que solo trabajaron 3 laboratorios y me metieron como relleno para las 7 hojas los mismos documentos que yo les di con los temas de los puntos. Es que eso no es así. Discúlpenme, pero no es así. Acostúmbrense de verdad a mandar lo que uno les pide. Porque miren, ahorita lo están haciendo conmigo. ¿Cuál es el resultado? Que gracias a Dios yo me di cuenta y todavía puedo salvar en la nota de los laboratorios. Y se acabó. Pero ¿qué pasa si ustedes lo hacen ya litigando, en un proceso? ¿Qué van a hacer? Van a conseguir una resolución mala para su cliente. El cliente los va a buscar una vez y ya no los va a volver a buscar. Recuerden que es bien importante la credibilidad del abogado. O sea, todos los procedimientos se han vuelto más difíciles porque ya nadie nos cree. Nadie nos cree. Entonces, esa parte la tenemos que cuidar.
Hay gente que mandó sus laboratorios, perfecto, los trabajó bien, no hay problema, pero no son todos. Otros que mandaron el laboratorio a la B, otros a la A. No, tienen que poner un poquito de atención. Tienen que poner un poquito de atención porque después de esta, solo les queda la fiesta del cierre del semestre y ya tienen que comenzar a estudiar su privado. Y no van a comenzar de una vez desde el primero. Recuérdense que ustedes son producto de la pandemia. O sea, ustedes la mitad de la carrera la estudiaron en pandemia. Yo se los dije cuando comenzamos el semestre y no quiero que lo tomen ni como un regaño, ni como una llamada de atención. No quiero que lo tomen así. Tómenlo como un consejo de alguien que los quiere y que les desea lo mejor para su vida profesional. Que qué mejor que en unos años ustedes ya puedan ser magistrados de sala, magistrados de la Suprema, qué gusto me daría. Pero para eso tienen que hacer un poquitito de trabajo. Y su trabajo ahora es estudiar. ¿Quieren cerrar ustedes con todos sus compañeros? De aquí para el 28 de noviembre no tienen más que estudiar y ponerse pilas para los exámenes. Eso es lo que les queda. Eso es lo que tienen que hacer. Pasen feliz noche, que Dios los bendiga. Gusto en saludarlos. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciada, que tenga feliz noche. Feliz noche, Linda. Gracias, feliz noche, cuídense. Adiós, Giovanni, muchas gracias por su preocupación. Gracias, Linda. Feliz noche. Se cuidan, adiós. Y una observación que les hago. Cuando estemos todos malitos que vamos a las clases, hay que usar mascarilla, porque miren, yo uso mascarilla y se me pegó un virus, pero tremendísimo, que me ha costado que vaya saliendo. Ya casi 15 días con esta gripe hasta ahora, creo yo que ya voy saliendo. Pero sí, quien se enferme de aquí en adelante, use su mascarilla, así no nos contagien los demás. Pasen feliz noche entonces, cuídense. Que siga mejor, licenciada. Buenas noches. Adiós, pasen feliz